Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Y básicamente el webinar lo he dividido en este webinar de fundamentos técnicos del seguro, lo he dividido en cinco grandes partes. Vamos a hablar realmente de centrarnos en las cuatro primeras, porque la quinta sé que la van a ver a lo largo de las otras clases y introduciremos un poco realmente los fundamentos técnicos en nuestro sector, en el sector asegurador. Hablaremos del contrato de seguro, qué características tiene que tener este contrato de seguros. Hablaremos también desde el punto de vista, y quizá el más importante, ¿no?, que es la tarificación de un seguro, cómo fijo el precio de un seguro, tanto en un seguro de vida como en un seguro de no vida. Hablaremos de la siniestralidad. Y finalmente intentaremos introducir una pincelada, ¿no?, a los riesgos inherentes al negocio del seguro, básicamente en el nuevo entorno regulador, al menos en Europa, que es Solvencia II, y bueno, con otros compañeros en otras clases seguro que profundizarán en este tema. Empezando con el primer punto, quisiera introducir un poco cuál es realmente el objetivo, ¿no?, de una compañía de seguros. Al final, una compañía de seguros se fundamenta básicamente porque absorbe riesgos. Y es un poco curioso, ¿no?, pero todo gira en torno a la palabra riesgos. Y sin el riesgo nosotros, los actuarios, nosotros, los gestores de compañías de seguros, realmente no existiríamos. Pero realmente, ¿qué tiene que tener un riesgo? Lo primero, tiene que ser incierto, y que sea incierto o aleatorio significa que tenga que tener una probabilidad, ¿no? Y esta probabilidad, los axiomas de probabilidad nos dicen que tiene que ser una probabilidad que sea, obviamente, positiva, pero que no sea el 100%. Entonces, el riesgo tiene que ser incierto, ¿no?, aleatorio, que no sabes cuándo va a pasar, pero que es posible que pase. Y de ahí surge la segunda característica, que es, obviamente, que sea posible. Un suceso imposible, pues no es asegurable. También que sea concreto y no sea abstracto, es decir, que se fundamente en un bien, en una persona en concreto, no que asegure, pues a lo mejor, a una población o asegure a una familia entera. Quizá que sea concreto nos ayudará a saber más, pues, por ejemplo, ¿no?, los capitales en riesgo que hay en un seguro. Y bueno, considero que es una característica fundamental. Hay muchos ejemplos que muchas veces alguna compañía de seguros ha asegurado algún riesgo y no ha concretado en concreto cuál es ese riesgo asegurable, y ha habido un siniestro, y luego cubrir ese siniestro pues puede incurrir en pérdidas en la compañía. Entonces, con mucho cuidado con esta palabra. El riesgo tiene que ser concreto. Obviamente tiene que ser lícito, tiene que estar regulado bajo una normativa. Y aquí, permitirme que os comente que aquí hay gente de numerosos países y cada uno tendrá que velar por la normativa que realmente le regule. Aquí en España pues estamos regulados bajo la Dirección General de Seguros, y seguro que en otros países, luego lo veremos, pues tenéis vuestra propia regulación. De los últimos características, que tiene que ser fortuito, es decir, no lo tengo que hacer adrede. Y esta característica es fundamental. En los últimos años hemos encontrado muchísimos riesgos relacionados con el fraude. Personas que se siniestran, por ejemplo, en el seguro de coches, pues que fingen siniestros para cobrar una cantidad económica del seguro. Por lo tanto, actualmente es la novedad y muchas compañías están intentando detectar el fraude. Por lo tanto, el fraude no entraría dentro de una característica. Siempre el siniestro tiene que ser fortuito, no tiene que ser a voluntad de la persona. Y por último, que tenga un carácter económico, que sea cuantificable. No me sirve que no lo pueda cuantificar económicamente. Por lo tanto, estas 6 características que cuento pues son las más importantes para cubrir un riesgo.
Más detenidamente, ¿qué normativa se regula en los seguros? Aquí en España pues, tenemos la Ley de Ordenación, y Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras, vigente desde el 1 de enero del año 2016, y estoy convencido de que vosotros tenéis que mirar en cada uno de los países, tenéis que mirar vuestra normativa local donde esté reglada la normativa de seguros. Aquí en España también tenemos un ente que es el Consorcio de Compensación de Seguros, que lo que hace es asegurar aquellos siniestros, pues quizás sean extraordinarios, por ejemplo, un terremoto o un acto vandálico, por ejemplo, un terremoto no lo cubriría una entidad aseguradora. Hay otro ente asegurador que es público, que es el Consorcio de Compensación de Seguros, que pues tiene esa finalidad. A vosotros tenéis que mirar en vuestros países si tenéis un ente similar, porque a veces hay siniestros pues, que no los tenéis que cubrir vosotros como entidad aseguradora. Como decía, aquí en España el Consorcio de Compensación de Seguros pues, cubre la cobertura de riesgos extraordinarios, ya os he comentado algunos ejemplos. Más concretamente, hablando de qué características tiene que tener ya un contrato de seguros cuando un cliente llama a nuestra puerta, ¿no? Y quiere un contrato de seguros, quiere asegurar el coche, quiere asegurar la casa, quiere asegurar la vida de una persona, pues lo que realmente queremos es hacer un contrato de seguros con esta persona, un contrato entre la aseguradora, nosotros y la persona. ¿Y cuáles son las características? Porque tiene que ser consensual, tiene que haber una pues, negociación, ¿no? En el precio con nuestro cliente, que sea oneroso, es decir, y aquí el ejemplo claro es, por ejemplo, si quiero asegurar la vida de una persona, si esa persona fallece, la familia va a dejar de percibir pues, su salario, por ejemplo, si esta persona estaba trabajando, su familia va a dejar de percibir ese salario y por lo tanto buscamos cubrir siniestros que sean onerosos, que causen una pérdida, en este caso, a esta familia. Que haya buena fe entre las partes, la aseguradora no tiene que cobrar un precio excesivo fuera de los fundamentos estadísticos, ni el cliente tiene que buscar la mala praxis, ¿no? de este contrato. Que sea bilateral entre el cliente y nosotros y de adhesión voluntaria. No puedo obligar a ningún cliente a que se asegure conmigo. ¿Qué elementos ya más detenidamente tiene que tener dentro del contrato de seguros? La persona, que lo llamamos el tomador, y realmente, ¿quién es el tomador? El tomador es el que paga el seguro, el que de su bolsillo sale el dinero. Y es distinto, cuidado, que muchas personas lo confunden con el beneficiario. Beneficiario es realmente quien está cubierto en la póliza. Y ustedes se preguntarán, ¿y no es lo mismo el tomador que el beneficiario? Pues en algunos casos sí, ¿no? Una persona que contrata su seguro para él conducir su coche, pues tomador, y lo paga el dinero, paga el seguro esa persona, será el tomador, y si en caso de siniestro se beneficiará a esa persona. Pero, por ejemplo, yo se lo puedo asegurar a mi mujer, le puedo asegurar yo el seguro del coche que ella conduce. Por lo tanto, si yo pago ese seguro, sería yo el tomador y mi mujer sería la beneficiaria. Y en este caso ya esas dos figuras no coincidirían. Todo el mundo se confunde en estos términos y desde el punto de vista legislativo, pues como les he comentado, no tienen nada que ver. El asegurado sería otra de las figuras, en este caso ya más concisamente, tendría una similitud, ¿no?, con el beneficiario, el asegurador, obviamente la compañía de seguros y lo que sería la póliza, que es el contrato que hay entre ambas partes. Nos profundizamos en el punto, para mí, obviamente, que tiene sentido a este webinar, ¿no? Que es donde realmente espero que ustedes hoy aprendan las bases técnicas, ¿no?, de un seguro. Y para obtener una prima, es el precio, esa prima, el precio que realmente el cliente va a pagar. Esta prima no se construye de manera sencilla, ¿no? Se construye a través de varios pasos. Partiremos de la prima pura, que ustedes pueden ver en la parte superior izquierda de sus pantallas, y esta prima pura la obtendremos dependiendo y diferenciaremos claramente si aseguramos la vida de una persona, un seguro de vida,
donde utilizaremos las famosas tablas de mortalidad, o si aseguramos, o si el seguro es un seguro de no vida, por ejemplo, aseguro la casa, aseguro el coche, aseguro, por ejemplo, que he alquilado una casa y el inquilino no me paga ese seguro, o, por ejemplo, tengo un negocio familiar y se me quema, aseguro el negocio familiar. Esa tipología de seguros están englobados en los seguros no vida. Y la tarificación, el pricing, el obtener el precio del seguro es totalmente distinto y ahí se utilizan técnicas estadísticas. Por ejemplo, en la carrera de ciencias actuariales, en la carrera de estadística, se ven todas estas técnicas que, bueno, daría juego incluso a realizar un máster solo estos dos puntos. Esto sería para obtener la prima pura. Ahora profundizaremos un poquito más en este concepto. Una vez obtengamos la prima pura, pasaríamos a obtener la prima de inventario. Ahora veremos cómo pasamos de una a la otra. Y en la prima de inventario incluiríamos los gastos internos de las compañías de seguros. Obviamente las compañías de seguros tienen gastos, los sueldos y salarios de los empleados, los alquileres de las oficinas donde los empleados trabajan, las aplicaciones informáticas, los ordenadores, la impresora, todos estos gastos constituyen lo que denominamos los gastos internos y esos gastos tienen que ir incluidos en la prima. A continuación, la tercera parte, obtendremos la prima comercial y además hay que añadir los gastos externos. ¿Y qué son estos gastos externos? Principalmente la comisión que nuestros comerciales reciben por vender esa póliza. Sin los comerciales realmente el sector asegurador no existiría. Las personas que venden esos seguros cobran una remuneración y por lo tanto estarían englobados en lo que denominamos gastos externos. Y por último, la prima de recibo. La prima de recibo sería incluyendo a la prima pura, le añadimos los gastos internos, luego añadimos los gastos externos y además tenemos que incluir los impuestos que la legislación nos obliga. Permítanme que les comente en este punto que dependerá un poco de cada país. Cada país se les aplican una tipología de impuestos y ya no solo en cada país es distinta, sino dentro del mismo país, dependiendo de si es un seguro de vida o no es un seguro de no vida, tendrá unos impuestos u otros. Por lo tanto, aquí hay una gran diversidad tanto entre países como además entre productos. Como comentábamos, vamos a empezar desde el punto de vista de analizar la prima pura y como hemos comentado, lo diferenciaremos en dos grandes grupos. En primer lugar, la prima pura en un producto de no vida y se utilizan técnicas estadísticas. La principal técnica estadística, he puesto dos ejemplos, que es autos, el seguro de coches y el seguro de hogar de nuestras casas. Para tarificar un precio se utilizan lo que denominamos en el sector los modelos en general. Luego hay compañías que utilizan unas metodologías distintas, pero en el 95% de los casos las compañías de seguros utilizan un modelo GLM, que es un modelo lineal, generacional. Realmente, un GLM es como una recta de regresión y lo que hace es intentar predecir el precio a través de una serie de variables. Por ejemplo, en autos, cuando ustedes van a contratar un seguro de autos, les preguntan la edad, les preguntan la localidad donde viven, les preguntan qué tipología de vehículo, cuántos caballos de potencia tiene, les preguntan cuántos años de antigüedad del carnet tienen. Todas esas variables se ajustan a un modelo de regresión y ese modelo de regresión nos daría esa prima pura. Les he puesto un ejemplo de un seguro de autos, pero es extrapolable a un ejemplo de un seguro de hogar. Obviamente las variables serían distintas, serían si es un piso, un chalet, un adosado, cuántos metros cuadrados tiene, en qué localidad vive, si tiene alarmas, pues todas estas variables a través de un modelo de regresión complejo desde el punto de vista estadístico, obtendríamos esa prima pura. Les invito enormemente, obviamente por temas del webinar, que solo dura aproximadamente unos 40 o 45 minutos, es imposible profundizar en esta conceptual, pero detrás de estos modelos hay incluso asignaturas enteras de carreras. Les invito
y les animo a que investiguen en este campo y, por supuesto, que me pregunten a mí, les puedo dar muchísima más información porque es muy bonito desde el punto de vista estadístico, aparte es original incluso. Eso desde el punto de vista de no vida. Desde el punto de vista de vida es muchísimo más sencillo. ¿Por qué muchísimo más sencillo? Porque tenemos las tablas de mortalidad. Y cuando utilizamos un producto de vida, quisiera diferenciar claramente, paso un poco más así la diapositiva para que lo vean. Cuando tarificamos el precio, cuando ponemos precio a un seguro de vida, no es lo mismo que el seguro sea un producto de vida riesgo, que utilizaremos una tabla de mortalidad, que sea un producto de vida ahorro, donde implícitamente se utiliza también una tabla de mortalidad, pero se utiliza de otra manera. Un producto de vida riesgo sería el clásico ejemplo de cuando ustedes contratan una hipoteca, el banco habitualmente no les obliga, sino les invita a contratar un seguro de que en caso de que ustedes fallezcan, pues que el saldo pendiente de esa deuda hipotecaria pues quede saldado, ¿no? Entonces eso sería un producto clásico de vida riesgo. Y la prima pura es muy sencilla. Ahora luego veremos un ejemplo, pero la prima pura se obtendría utilizando la QDX, que es la probabilidad de que una persona de una edad no alcance la edad X más 1 por el capital en riesgo. ¿Y qué llamamos el capital en riesgo? En el ejemplo que he puesto es la deuda pendiente que queda pendiente en el préstamo hipotecario. Eso para un producto de vida riesgo. Luego vamos a ver un ejemplo muchísimo más claro. También aquellos alumnos de nuestro máster lo tienen en su nota técnica, pero lo veremos luego en más profundidad. Luego están los productos de ahorro, donde las variabilidad, donde las casuísticas son infinitas, y aquí yo he puesto un ejemplo que sería la típica aportación, ¿no?, del cliente que va aportando a lo largo de su vida activa, ¿no?, mientras está trabajando va aportando 100 euros todos los meses. ¿Para qué? Para cuando se jubile percibir una renta vitalicia o una renta temporal que le permita complementar la pensión de jubilación pública. Y además, ustedes saben, con los problemas, al menos en España, que vamos a tener en las pensiones donde realmente van a bajar, esta tipología de productos de vida ahorro está ahora de moda, es realmente los productos que más se venden. Esta tipología de productos tendría también su propia tarificación, pero bueno, por la naturaleza del webinar tampoco vamos a profundizar, porque básicamente lo que se fundamenta es que si tú haces aportaciones, por ejemplo, de 100 euros, 100 euros, 100 euros, lo que realmente el cliente va a percibir van a ser esos 100 euros capitalizados a un tipo de interés, y donde la probabilidad de fallecimiento quizá no tenga mucho impacto. Por eso no lo vemos en un ejemplo, porque si queremos analizar más la tarificación del seguro, el ejemplo mejor que vamos a ver es el de un producto de vida riesgo. Como hemos dicho, y quizá en esta diapositiva básicamente todo ya lo he dicho, quizá sería importante añadir que habría que conocer la distribución de probabilidad. Ustedes saben que desde el punto de vista estadístico hay muchísimas distribuciones de probabilidad. Tienen la distribución log normal, tienen la distribución normal, tienen la distribución gamma. Son distribuciones estadísticas desde el punto de vista para variables continuas. Eso sería para calcular, ¿no?, el precio de la cuantía de un siniestro, y luego tienen desde el punto de vista numérico el número de siniestros. Pues tienen otras distribuciones, en este caso discretas, como pueden ser la distribución de Poisson, como pueden ser la distribución binomial negativa o incluso la distribución binomial. Creo que a lo largo de todo el máster han podido también profundizar en las funciones de distribución para tarificar un seguro de no vida. Y como he dicho, pues en el cálculo de la prima hay varias metodologías. La segunda que he dicho y la más utilizada
que son los GLM, que es una regresión lineal. Luego también están los loss ratio, que no es más que dividir la siniestralidad entre las primas, y a lo mejor, pues, por ejemplo, el 60% de las primas que cobro son siniestros. Eso sería también un cálculo estadístico que también es utilizado, pero sin lugar a dudas lo que más utilizamos son los GLMs. Vamos a hacer un ejemplo de un producto de vida riesgo. Repito que era el típico ejemplo, ¿no? Que un miembro de la familia contrata una hipoteca y, bueno, la asegura, ¿no?, que en caso de que esta persona fallezca, sus beneficiarios, pues, se quede saldada, ¿no?, la deuda pendiente. Y, por lo tanto, es el claro ejemplo. ¿Y cómo obtenemos esta prima pura? Obtenemos calculando, ¿no?, la probabilidad de fallecimiento, y en España nosotros esa probabilidad de fallecimiento la tenemos en las tablas de mortalidad. En España son las tablas de mortalidad que nosotros llamamos las PASEM 2010. Seguro que en sus países, cada uno de los países tienen una tabla de mortalidad oficial, autorizada por el organismo supervisor, en nuestro caso son las PASEM, pero lo que es el comportamiento estadístico es exactamente el mismo. Le hago un pequeño focus, ¿no?, de estas tablas de mortalidad, y ustedes ven en estos momentos cómo, por ejemplo, se clasifican por edad, y aquí en la parte de la derecha, en cada una de las columnas, tienen la probabilidad de que una persona de edad, por ejemplo, señalo 15 años, pues no alcance la edad de 16 años. Entonces, utilizamos estas tablas oficiales para calcular el precio del seguro. Y ahora estoy viendo aquí que tengo aquí un volver. Perdonadme que tengo aquí un volver. Ahí. Vale, para volver a la diapositiva es que nos la estaba tapando. Y lo comparamos, ¿no?, esta probabilidad de fallecimiento la multiplicamos por ese capital en riesgo que os he comentado. Pasamos de diapositiva, fenomenal. La segunda parte habíamos dicho que obteníamos la prima de inventario, ¿no? Y la prima de inventario, recordar que teníamos que añadir los gastos de administración, los gastos internos que llamamos. ¿Y cómo lo hacemos? Recordamos que era la prima pura dividido por 1 menos el porcentaje de gastos de administración. Imagínense que tienen de gasto de administración un 10%, pues la prima de inventario sería la prima pura dividido entre 1 menos ese 10%, es decir, dividido entre 0,90. Obviamente la prima de inventario en este caso es superior a la prima pura. De igual modo, arrancamos desde la prima también pura, y para llegar a la prima comercial añadimos tanto los gastos internos que habíamos dicho, le añadimos los gastos externos, los gastos de adquisición. Recordar que son los gastos que nuestros vendedores de seguros, nuestros comerciales, reciben por la venta de esa póliza. Y así llegaríamos a la prima comercial. Luego lo único que tendríamos que añadir es el tema de los impuestos, y así ya tendríamos la prima que el cliente paga. Quisiera remarcar, y desde el punto de vista técnico es un error, yo doy clases en máster también de actuariales, en varias universidades, y es un error muy habitual en el alumnado, el error que les voy a comentar. Como he dicho, partimos, muchas veces el alumno parte, incluso en algunos de ustedes que han entregado el caso práctico, en algunos casos ha habido este error, que es natural, es un error habitual, pero que, bueno, para eso están estos webinars tan interesantes, para pulir estos errores. Y el error es el siguiente: partimos de la prima de inventario y partimos de la prima pura, ¿no? Repetimos que este cálculo estaría bien, sería la prima pura dividido entre 1 menos los gastos de administración. Pero muchas veces la prima comercial, y aquí es donde está el error, muchos de vosotros habéis calculado la prima comercial de la siguiente manera: partiendo de la prima de inventario y dividiendo entre 1 menos los gastos de adquisición. Mirad, voy a ir para atrás, mirar esta fórmula de la prima de inventario, como no es la misma que la anterior que he remarcado. ¿Veis? Como no es la misma, yo parto de la prima pura, mientras que aquí, como ven, parto de la prima de inventario. Y sería un error. ¿Y por qué sería un error? Porque si yo desarrollo esta fórmula de abajo, en la parte de abajo, la voy a desarrollar, si ustedes lo ven,
En la primera parte parto de la prima de inventario, desgloso, ¿no? Paso la prima de inventario multiplicado por 1 menos los gastos de adquisición. Si sigo desarrollando la prima de inventario, me quedaría en la parte del numerador la Q de X por el capital dividido por 1 menos los gastos de administración, todo ello multiplicado a su vez por 1 partido 1 menos los gastos de adquisición. Y si yo multiplico, ¿veis? Multiplico en el denominador, que tengo una multiplicación de 4 componentes, me quedaría la expresión que ustedes pueden ver. Si yo esa expresión la comparo con la original que teníamos, realmente no llegamos a la misma expresión matemática y por lo tanto estaríamos cometiendo un error. Siempre cuando quiero calcular la prima comercial lo tengo que hacer desde la prima pura y no desde la prima de inventario. Entonces ustedes, una pregunta muy habitual que me preguntan mucho a los alumnos, ¿y para qué leches sirve la prima de inventario? Bueno, en algunas legislaciones, en la española, por ejemplo, las provisiones técnicas se calculan a prima de inventario, donde ya viene recogido en la prima de inventario la parte de los gastos internos. Por lo tanto, es tremendamente importante que no cometan ese error, porque le estarían cobrando al cliente un importe menor. ¿Por qué? Porque incrementarían el denominador y al incrementar el denominador, la prima comercial que le saldría sería menos que la que realmente habría que cobrarle al cliente, que es la que pueden ver en la parte derecha, en la parte inferior de sus pantallas. Mucho cuidado con esto porque es muy habitual cometer este error. Nunca me gusta hablar mucho desde el punto de vista numérico, me gusta más mostrarlo en un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo clásico. Una persona que tiene 45 años quiere asegurar un capital de 150.000 euros. Es decir, si esa persona fallece a lo largo de ese siguiente año, no llega con vida a la edad de 46 años, que sus beneficiarios pues cobren 150.000 euros. Y la pregunta es, ¿cuánto vale ese seguro en términos técnicos, en términos de fundamentos técnicos del seguro? He puesto un ejemplo que puede ser un ejemplo que cada compañía sería distinto, ¿no? Cada compañía tendría que calcular sus gastos de administración. Yo he supuesto que los gastos de administración son un 8%, que los gastos de adquisición son un 26% y los impuestos me los he inventado, que son 14 euros cada uno, cada país debería de calcular y compañía debería calcular sus impuestos. ¿Y cómo lo hacemos? Partimos vamos a la tabla de mortalidad y obtenemos esa Q de X. Hago un focus a esa edad de 45 años y obtenemos que la probabilidad de fallecer es un 0,002439. Lo multiplicamos por esos 150.000 euros y nos dan que esa prima pura, cuidado pura, son 365 euros. Pero esa prima no es la que le tengo que cobrar al cliente. ¿Por qué? Porque a esa prima le tenemos que añadir, como hemos dicho, los gastos internos y pasaríamos a la prima de inventario. De esos 365 pasaríamos a 397 euros y tendríamos la prima de inventario. De igual modo, obtendríamos la prima comercial. Ustedes pueden ver en estos momentos que parto de nuevo respecto de la prima pura, no respecto de la prima de inventario. Hago lo mismo, le añado en el denominador ese 26% de gasto de administración y llegaríamos a 554 euros. Y realmente la prima de recibo que el cliente va a pagar, hemos supuesto unos impuestos de 14 euros, insisto, me los he inventado para que el ejemplo fuera fácil, tendrían que en cada país obtener el impuesto correspondiente y llegamos que la prima que realmente va a pagar el cliente son 568 euros. Yo he hecho aquí unos cálculos rápidos y de esos 568 euros, un segundo que los estoy buscando, tenemos unos gastos internos de 44 euros, que serían, ¿cómo obtengo los gastos internos? Multiplicaría esos 554, la prima comercial, lo multiplicaría por el 8% y me saldrían 44 euros, esos serían los gastos para pagar sueldos y salarios, pagar alquileres, pagar, etcétera, y los gastos comerciales serían 554 por ese 26%, en un total de 144 euros. En resumen, el cliente pagaría unos 188 euros, 44 de gastos internos, 144 de gastos externos, 188 euros pagaría
por gastos y 365 por la prima pura real del seguro. Y luego, bueno, esos 14 euros de impuestos. Considerando para mí la parte fundamental, y espero que la hayan entendido, y si no, por favor, que a lo largo de esos 15 minutos me pregunten cualquier duda de este punto, porque para mí es el más importante, sin duda, del webinar, y si no, bueno, en futuras clases me lo pueden preguntar. Entramos en la parte de siniestralidad. ¿Y por qué es importante estudiar la siniestralidad? Porque una compañía, al final, la siniestralidad son gastos que tiene la compañía. Y si tenemos una siniestralidad de 60%, por ejemplo, unos gastos del 20% y unos gastos externos de un 20%, 60 más 20 más 20, realmente no estamos ganando dinero. Y desde el punto de vista económico, una compañía de seguros, su objetivo es ganar dinero, ¿no? No somos una ONG y por lo tanto el objetivo es ganar dinero. Y en el sector asegurador hay departamentos enteros que se dedican a estudiar, ¿no?, la siniestralidad. Y al final realmente, ¿qué entendemos por siniestralidad? Entendemos que es cuando realmente un cliente se mete una leche, ¿no?, en el coche, cuando fallece una persona y le tengo que pagar estos 150.000 euros. Entendemos por siniestralidad todos estos conceptos. Y os recuerdo que la siniestralidad se tiene que cubrir con la prima pura que hemos obtenido. ¿Por qué? Porque a la prima pura le añadimos gastos internos, le añadimos gastos externos y, por lo tanto, si nos equivocamos en el cálculo de la siniestralidad, estamos cometiendo un error. Obviamente, como todo en nuestro sector asegurador, tenemos que diferenciar claramente dos tipologías de siniestralidad. Por un lado, la siniestralidad que pueden ver en un seguro de vida, y el claro ejemplo de un seguro de vida sería el que pueden leer en sus pantallas, que en caso de que una persona, por ejemplo, fallezca o, por ejemplo, se incapacite temporal o permanentemente, es una garantía complementaria, o tenga una enfermedad grave o una gran dependencia, todas estas garantías son sinónimos de siniestralidad para nuestras carteras. Por lo tanto, tendríamos que estudiar la siniestralidad. Si, por ejemplo, en una zona determinada se nos está disparando la siniestralidad, tendríamos que subir la prima pura. Obviamente, en la parte pues, más larga del texto, para recibir, ¿no?, para que la aseguradora pague el seguro, obviamente tiene que recibir, ¿no?, toda la documentación necesaria para realizar el trámite. A veces es habitual, al menos en España, que cuando una persona fallece y tiene un seguro de vida, lo que hace la aseguradora es hacer un anticipo para los gastos de sepelio. En España es un seguro, nosotros tenemos el seguro de decesos, que lo que cubre es la cajita, ¿no?, la cajita que realmente donde te entierran, y si ese cliente no tiene contratado un seguro de decesos, si tiene contratado un seguro de vida, por ejemplo, el que hemos visto de 150.000 euros, lo que los beneficiarios le dicen a la compañía, por favor, me puedes adelantar un dinero, y lo habitual es adelantarle a la familia 3.000 euros para que cubra esos gastos de sepelio, esos gastos pues, de enterrar a la persona, al familiar fallecido. Por lo tanto, estudiar estas 3 garantías o 4 que he nombrado es tremendamente importante. Como he dicho, tiene otro tratamiento distinto los seguros de no vida. Y aquí depende mucho del ramo de seguro de vida que estemos utilizando. En un seguro de autos, pues estudiaría si todos los accidentes de circulación, pues si una persona tiene lesiones personales o daños materiales, si le han robado el coche, si se ha incendiado, si ha causado una avería. Bueno, todo este tipo de siniestros hay que estudiarlos y ver la naturaleza, porque a lo mejor se pueden evitar o a lo mejor la siniestralidad en una zona determinada, porque a lo mejor hay actos de vandalismo y están robando muchos coches y bueno, y a lo mejor lo que hay que hacer es en una zona determinada subir el precio porque se me está disparando la siniestralidad.
En hogar, por ejemplo, es muy habitual daños por agua, sobre todo en España. Cada vez el cambio climático está llevando a muchísimas aseguradoras a tener problemas en los seguros de hogar, porque cada vez las catástrofes naturales son mucho más grandes y bueno, aquí es un ramo de hogar donde anteriormente era muy rentable y en el último año en España ha sido un verdadero desastre, y en muchas compañías están en pérdidas en el seguro, en la parte del seguro de hogar. ¿Por qué? Porque la siniestralidad se les ha disparado. Luego también tenemos un ramo de salud, cada vez más de moda, ¿no? Porque desgraciadamente en los países, por la salud pública, cada vez con los recortes se está deteriorando, y es un seguro de salud donde el seguro de salud cada vez es más utilizado, cada vez se contrata más y por lo tanto cada vez se usa más, y al usarse más hay más siniestralidad y por lo tanto el estudio de la siniestralidad, la hospitalización, las consultas cuando vas al médico, y esa consulta ya vale dinero y por lo tanto hay que estudiar esa siniestralidad. Se hace por zonas, se hace por grupos de edades, obviamente no es lo mismo en la edad de 65 a 70 años, donde usan mucho el seguro de salud, que una persona que es más joven, que tiene 25 años, su estado de salud es muy bueno y por lo tanto no lo usa tanto. Y aquí esto, permíteme que me focalice mucho en España, no es muy habitual fuera de España. Tenemos el seguro de decesos que he comentado, pues para cubrir los gastos de sepelio, ¿no? La cajita, pues el tanatorio, las flores, y tenemos un seguro de decesos. Pues bueno, hay que analizar si en alguna zona pues está muriendo mucha gente, pues a lo mejor se muere mucha gente porque tenemos nuestra cartera está muy envejecida y a lo mejor habrá que controlar cómo, subiendo el precio en esa zona o a lo mejor negociando, ¿no?, con las funerarias de la zona una bajada de precios. Es importante el estudio de la siniestralidad en este ramo. Y ya insisto en este punto, voy a sintetizar, voy a ir rápido porque sé que lo van a ver en otras clases y me interesa si tienen dudas respecto de los apartados anteriores. ¿Qué es lo importante para mí? Los riesgos inherentes en el negocio. Lo más importante es que ha cambiado la naturaleza. En Europa ha entrado, que ahora lo veremos, la nueva normativa de Solvencia II. Sé que en países latinoamericanos, donde muchos de vosotros estáis ahora escuchándome, sé que se están haciendo los primeros estudios y primeros desarrollos sobre cuál es el impacto del cambio de Solvencia II. Pero quiero que solo en que os llevarais solo una idea principal, para mí sería suficiente. Anteriormente solo estudiábamos la siniestralidad, solo estudiábamos las primas, solo estudiábamos siniestros y primas. Pero ahora ha dado un cambio rotundo nuestro negocio y ahora se estudia el riesgo, se estudia numerosos riesgos. Por ejemplo, como ustedes ven, el riesgo de suscripción. ¿Cómo suscribo? ¿Cómo hago mi proceso de fijación de precios? Si, por ejemplo, quiero contratar un seguro de vida, le tengo que hacer un cuestionario médico a mi cliente. No todo el mundo es susceptible de ser asegurado. Si una persona, con todos mis respetos, tiene cáncer, pues no le voy a asegurar porque estaría incumpliendo una de las características que hemos visto en el punto 1. Por lo tanto, la naturaleza, el riesgo de suscripción, ahora más que nunca se tiene en cuenta. Y sobre todo, y creo que a nivel mundial esto va a tener una enorme repercusión, el estudiar los riesgos de mercado, riesgos de subidas de tipos de interés, bajadas de tipo de interés. Ustedes saben los movimientos que hay en los mercados bursátiles, donde noticias en Estados Unidos, donde noticias en Europa mueven rápidamente los índices bursátiles. Las compañías de seguros tienen invertido su negocio aparte de su negocio en renta variable. Si sale un presidente de cualquier gobierno y da una mala noticia, esa mala noticia mueve rápidamente el valor de una compañía de seguros. Por lo tanto, ese riesgo tiene que estar inherente, tiene que ser estudiado. El riesgo de inmuebles, por ejemplo, durante la crisis en España los inmuebles bajaron hasta un 50% su valor. Si yo tenía en mi activo, tenía un inmueble valorado en 300.000 euros y de repente
ese inmueble vale 150.000 euros, tengo un problema en mi activo. ¿Por qué? Porque mi pasivo no se ha movido o no se ha movido en ese nivel. Por lo tanto, tengo que incorporar el riesgo, en este caso, de inmueble. Riesgo de divisa. Este quizá no es muy habitual en países donde, en compañías donde solo tienen su negocio en una zona, pero si hay compañías multinacionales, obviamente el riesgo de divisa es importante. El ejemplo más claro es en Turquía, que ha pasado, ¿no? Que ha habido un problema con la lira turca, donde, eso obviamente tiene que estar recogido en el negocio. Y bueno, y también la parte del spread, la diferencia, el spread es la diferencia, ¿no?, entre lo que es el benchmark, el bono pues que realmente no tiene riesgo, en Europa podría ser Alemania, el spread frente a ese bono alemán también debería ser tenido en cuenta, y el riesgo de concentración. Por ejemplo, muchas compañías en España tienen todos sus inmuebles concentrados, por ejemplo, en Barcelona, y ahora pues con el tema en Cataluña que estamos viviendo en España, pues si hay por ejemplo, una bajada de inmuebles, si tienes todos los inmuebles concentrados en Barcelona, pues bueno, puedes tener un pequeño problema en tus balances económicos. Otro, ya también por concluir, a ver que repase cuántas diapositivas me quedan. Vale, me quedan 3 diapositivas. El tema de el riesgo contraparte sé que lo van a ver en otras clases. Me centro más en el riesgo operacional, que es muy habitual en todas las compañías. El riesgo operacional se resume, es muy sencillo. Es el riesgo de que una persona, un trabajador, cometa un error. Y el ejemplo más claro es un actuario trabaja siempre, muchas veces trabaja en Excel, y el Excel es muy manual. Y a lo mejor en vez de poner el 5%, pongo el 50%. Y eso es un riesgo operacional, un riesgo de que un error humano tenga un impacto al introducir un dato en la compañía. Ese riesgo operacional ha de ser medible bajo Solvencia 2 y ha de ser estudiado. Eso es de enorme importancia. Anteriormente, bajo Solvencia 1, este riesgo no era tenido en cuenta. Y bueno, a efectos de síntesis, Solvencia 2 y las futuras regulaciones, tanto europeas como mundiales, el objetivo básicamente es, obviamente, reducir el riesgo, mayor confianza, ¿no?, con nuestros clientes, porque un cliente tiene que estar seguro de que la compañía de seguros que tiene va a ser solvente, y obviamente también mayor transparencia. Yo creo que son los tres objetivos, ¿no?, de esta nueva legislación. Y bueno, y también como ya veo que estamos un poco fuera de tiempo, estoy convencido de que tanto los pilares de solvencia, los 3 pilares de Solvencia 2 lo van a ver a lo largo del resto de clases, y yo quisiera introducirlo de manera puntual, pero bueno, prefiero, si tienen dudas, tratar los temas pues, anteriores de los otros puntos. Y bueno, desde mi parte ya estaría. No sé si ahora cambiamos te paso el micro. Analizando un poco las preguntas, voy a ir sintetizando un poco, ¿no? Intentar responder a la mayoría que pueda. Aquí veo una muy interesante que habla de si tengo un grupo de asegurados cerca de un volcán. Lo primero que hay que hacer es, si
si en su país, no sé, Claudio, no sé en qué país, desde qué país nos habla, pero lo primero que tienes, Claudio, que hacer es mirar si en tu país tienes un organismo de compensación de seguros. Si no tienes un ente público que asegure a esos asegurados, porque eso es un evento extraordinario, si no lo tienes, que no lo sé, si no lo tienes, lo que tienes que hacer es, puedes asegurarlos, pero te recomendaría que parte de ese riesgo lo reaseguraras a otra compañía de seguros. El reaseguro es muy habitual. Tú asumes una parte del riesgo y ofreces a otra compañía de seguros esa parte de otro riesgo. Por lo tanto, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que estudiar un poco cuál es la probabilidad, ¿no?, de que ese volcán de que ese volcán erupcionara, tremendamente complicado, y eso por un lado. Eso no es fácil, no es medible, no es muy fácil medirlo en términos estadísticos de probabilidad, pero sin duda lo que tienes que hacer es hablar con otras reaseguradoras por si quieren compartir el riesgo. En caso de que el volcán erupcione y fallezca gente, obviamente tú no vas a tener que asumir tanto riesgo, tú compartirás ese siniestro con otras reaseguradoras. Por lo tanto, es importante. Aquí Ana nos dice que en México Solvencia II entró en 2015, muy importante. Sé que en México ha entrado hace unos años, pero sé que en otros países no han entrado. Ana le invitaría en las clases, en los foros de debate, que si no lo ha hecho, que no recuerdo, soy muy malo para recordar los nombres, sé que muchos de vosotros habéis hecho aportaciones súper interesantes, que entrara, ¿no?, a explicar cómo son los primeros pasos bajo Solvencia II en México, también pues para compartir, ¿no?, con nosotros, porque yo lo cuento desde el punto de vista de España, pero me es imposible aprenderme cómo está Solvencia II en todos los países. Entonces, os animo a que investiguéis en vuestros países y que compartáis con nosotros cómo está Solvencia II en ese momento. Permitidme 10 segundos que lea más preguntas. ¿Vale? Ramón Muñoz nos dice que usa matrices de riesgos, muy habitual. Si pudiera, Ramón, compartir con nosotros, a lo mejor no, pero en las clases en otras clases, realmente cómo elaboran ellos esa matriz de riesgos. Es muy habitual, por ejemplo, en autos, dividir la cartera entre clientes buenos, en clientes malos, y hacer una especie, hay una técnica estadística que se llama el bonus malus, que clasifica a los clientes en función de si son buenos clientes, malos clientes, clientes normales, clientes premium, y en función de eso, cuando se le renueva la póliza, se le hace un descuento o se le sube el precio porque se ha comportado de manera de mala manera, en términos estadísticos hablo, y el uso de matrices de riesgo, como dice Ramón, es muy habitual utilizarlo. Continúo leyendo, que no es fácil a la vez que hablo. Aquí Carlos nos habla de cubrir la enfermedad de un actor y es muy habitual cubrir la vida de personas muy famosas. Aquí, Carlos, yo te recomiendo enormemente lo mismo que a tu compañero, que la vida de un actor o cubrir la enfermedad de un actor normalmente es un siniestro muy elevado. Un actor en términos normales gana mucho dinero y a lo mejor su vida en términos económicos, me invento, a lo mejor vale 20 o 30 millones de euros. Imagínate que tuvieras que fallece un actor importante, lo tienes tú asegurado y fallece. Yo te animo enormemente a que ese riesgo tienes que compartirlo, tienes que reasegurarlo con otras compañías, porque si no, en caso de que fallezca, es un grave problema en términos de siniestralidad. Obviamente, claro, el actor encarecería el precio de una póliza, pero si realmente la reaseguras, compartes ese riesgo, no tiene por qué ser más cara en términos estadísticos que otra persona.
¿Qué mecanismos? Patricia nos hace una pregunta muy interesante, que es ¿qué mecanismos de mitigación de riesgos de mercado se pueden utilizar? El mejor mecanismo para mitigar los riesgos es, desde el punto de vista, voy a intentar, es difícil hacerlo en audio y bajo videoconferencia, bajo conferencia, es cuantos más asegurados tengas, esa es la mejor mitigación del riesgo. Es decir, cuando más asegurados, mejor. Es la ley de los grandes números. ¿Por qué? Porque el N, el número de asegurados, está en el denominador de cualquier fórmula estadística. Cuando tú el denominador lo haces muy grande, cuando el denominador es muy grande, la prima es muy baja y por lo tanto el riesgo es muy bajo. El mejor mecanismo de mitigación de riesgo es hacer la cartera cuanto más grande mejor, obviamente seleccionando bien los riesgos, y la mitigación también sería, por ejemplo, reasegurar. El reaseguro es muy importante en nuestro negocio. Continúo leyendo más preguntas. Si alguna me paso y es interesante, perdonadme, pero no es fácil. Johnny nos comenta sobre seguros de agricultura, de cosechas. Aquí en España tenemos un organismo privado, en este caso, que se encarga de las cosechas, y lo que ellos estudian mucho es el tiempo. Es el tiempo. ¿Y cómo estudian ellos el tiempo? Desde el punto de vista de fundamentos técnicos, utilizan mucho modelos de series temporales. Los modelos de series temporales, los modelos ARIMA, los modelos ARM, los modelos GAM, todo ese tipo de modelos de técnicas estadísticas se utilizan mucho para este tipo de seguros en la cosecha. Por lo tanto, al menos en España tenemos una empresa, tenemos un ente, un organismo que está centralizada, es experta en ese tipo de seguros. No es fácil, porque realmente está muy influenciada por el tiempo. Nos queda, me comentan desde la organización que nos queda 1 minuto, a ver si tenemos tiempo para una pregunta más. Vale. La última pregunta, veo ahí varias interesantes, pero me gustaría focalizar una, que es en Venezuela, de Mireini Marsella, creo que lo he pronunciado bien. Obviamente, el problema que hay en Venezuela, que lo conozco, que es la hiperinflación, la prima neta a pagar, me dices que se ajusta de manera bimestral. Yo les recomendaría que lo ajustaran de manera prácticamente semanal, o quizá no semanal, mensual, porque es un caso específico, es un caso donde hay un problema, la prima de 300 euros hoy vale 300 euros, pero dentro de 6 meses no tiene mucho sentido esa prima por culpa de la inflación. Es un caso específico, es un caso, obviamente desde el punto de vista de fundamentos del seguro, es un caso raro, pero ahí les recomendaría que retarificara en el periodo de tiempo más, porque si no esas primas, como tú mejor que nadie sabes, se quedan obsoletas. Por lo tanto, mucho cuidado con eso. Y me confirman que desgraciadamente desde la administración que el tiempo ha terminado. Les invitaría, ¿quieres decir algo? Les invitaría, bueno, a que si tienen más preguntas, estaría encantado a lo largo de... Yo doy clases, creo que doy la 5ª o la 6ª clase, que perfectamente, aunque nuestra clase esté cerrada ahora, que me pueden, en esa clase me pueden preguntar también de fundamentos técnicos, que estaré encantado de respondérselas. Mil gracias a todos por asistir. Espero que en estos 45-50 minutos no es fácil intentar transmitirles todo el mayor conocimiento y bueno, espero que haya sido de su agrado este webinar. Un abrazo muy fuerte.